Hola, bienvenidos a Hogar de Vinos. Mi nombre es José Pradillo y un día más vamos a hablar de vinos. Hoy vamos a hablar sobre la cata de vinos. Seguro que si te gusta el vino ya sabes en qué consiste una cata de vinos. Pero, ¿realmente sabes cuántos tipos de cata existen? Hoy vamos a ver algunos de los tipos que para mí son los más importantes. Primero hay que tener en cuenta que siempre es necesario que exista un hilo conductor u objetivo al que nos queremos dirigir y en base a ello es que vamos a desarrollar nuestra cata. La primera y muy popular es la llamada cata horizontal. Y no se trata de catar vinos acostados. En esta cata se seleccionan vinos de la misma añada de distinta referencia que tengan en común algún atributo como la procedencia, la variedad, el color, etc. Por ejemplo, podríamos hacer una cata de vinos tintos jóvenes de Rioja del 2020. También tenemos la cata vertical. En este caso, cataremos diferentes añadas de una misma referencia. Esta es una de las catas preferidas por los elaboradores, sumilleres, aficionados conocedores, etc. El objetivo en esta es valorar la diferencia entre añadas y el potencial de guarda de vinos en cuestión. Pero además hay otras muchas razones añadidas relacionadas con la historia, los cambios en los métodos de producción, etc., que la hacen sumamente interesante tanto a nivel de conocimientos como a nivel emocional. También tenemos la cata zonal o de región. En este tipo de cata, la zona puede ser tan grande como queramos. Podemos hacer una cata de vinos del Nuevo Mundo, o de vinos de Francia, o de Ribera del Duero, o incluso vinos procedentes de una sola parcela. También tenemos catas según el tipo de vino. Posiblemente podemos organizar catas de vinos espumosos, generosos, blancos, tintos, rosados, jóvenes, etc., lo que nos apetezca. Tenemos también la cata de autor. Cada vez la personalidad del elaborador tiene más influencia en los vinos. Por eso es muy interesante hacer una cata de vinos de un mismo elaborador, o un mismo productor, o un mismo enólogo. También tenemos catas con el objetivo o finalidad de conseguir una meta determinada y entre este tipo de catas podemos considerar los siguientes tipos. Las catas didácticas, que son las que se realizan para formar a los catadores o al público interesado que acude a las escuelas de cata, a las vinotecas o a los centros educativos. También tenemos las catas divulgativas. Estas son catas realizadas para dar a conocer los vinos de una determinada bodega o región. Los organizadores de estas catas suelen ser los consejos de las denominaciones de origen, las bodegas que desean presentar sus productos o incluso algunas veces los medios de comunicación. También entre estas catas estarían las catas de examen y dentro de ellas pues tenemos las catas concurso de vinos. En este caso son los vinos los que compiten con la finalidad de que se les otorgue un premio o distinción, como por ejemplo, los vinos, el premio de los vinos Bacus. Y también tenemos las catas concurso de catadores. En estas los competidores son los catadores y se realizan para seleccionar al mejor catador en un determinado certamen, en el que todos los participantes deben demostrar sus conocimientos realizando catas a ciegas. Otro tipo de catas serían las catas valorativas. Aquí, en este grupo, también podemos incluir las que se programan para elaborar una guía de vinos, al igual que en las catas concurso, deben realizarse a ciegas con el fin de minimizar la subjetividad de los catadores. Otro tipo de catas son las orientadas a la obtención de un vino. Estas suelen ser las que realizan los elaboradores en la bodega.
en muchas de las regiones vinícolas se vinifican por separado las diferentes parcelas o las distintas variedades de uva y se realizan las mezclas en función de una cata previa de las mismas para obtener un vino final. Y también existen las catas con información disponible para quien cata. Seguro que en más de una ocasión has elegido un vino porque te ha llamado la atención la etiqueta, el nombre, la zona, o simplemente porque lo asocias a una situación concreta que te apetece recordar. Todos estos factores contribuyen a que, aunque no seamos muy conscientes de ello, hagamos una valoración previa del vino antes de catarlo. Por eso es muy importante afrontar la cata sin que el vino lleve su tarjeta de presentación, y así reduciremos nuestro nivel de sugestión. Según la información de la que dispongamos, las catas las podemos clasificar en catas sin información. En esta categoría tenemos a su vez dos tipos: la cata a ciegas total. En esta, el catador no dispone de ninguna información más que de las características organolépticas del vino. La botella no será visible, por eso es necesario utilizar jarras o decantadores para servir el vino. Y además la copa para la cata será de color negro, por lo que ni siquiera se dispone de la información del color del vino. Y aunque parezca increíble, en este tipo de catas puede resultar difícil identificar si un vino es blanco o tinto, sobre todo si jugamos con las temperaturas. También tenemos la cata a ciegas parcial. En este caso, la botella puede ser o no visible, pero nunca su etiqueta. Las botellas deben de cubrirse con una funda. Luego tenemos las catas con información, y dentro de este tipo de catas pues también existen dos tipos. Tenemos la cata a etiqueta con vista parcial. En este caso, tanto la botella como la etiqueta serán visibles, pero no dispondremos de ficha de cata ni de un interlocutor que explique el vino. Y tenemos también la cata a etiqueta de vista total, donde no solamente dispondremos de la información presente en la etiqueta, sino que además tendremos el apoyo de una persona que, además de guiar la cata, nos dé información adicional acerca de sus vinos. Es la típica cata en la que un productor, un importador o un distribuidor suelen realizar en las ferias, en los eventos de vinos o en los restaurantes y vinotecas. Por supuesto, existen más tipos de cata. Aquí solo he querido exponer las más comunes e interesantes desde mi punto de vista. Te animo a que te aproximes al mundo de las catas, porque es una forma muy divertida de conocer vinos diferentes y de aprender, además de compartir opiniones con los demás asistentes, que siempre es muy enriquecedor. Como en cualquier otra actividad, el aprendizaje requiere entrenamiento y práctica, y los vinos no son una excepción. La mejor forma de aprender es catar y catar. Si te gusta el vino y quieres aprender más sobre esta maravillosa bebida, síguenos en Hogar de Vinos o en nuestras redes sociales, o inscríbete en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre para más consejos. Recuerda que el vino se aprecia más si se conoce mejor. Hasta la próxima. Gracias.